Contador, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí. Salvador Olmedo, te conozco desde muy jovencito. Así es, ya tenemos la oportunidad de conocer desde hace casi unos 25 años. 25 años, fíjate, hace 25 años yo era abogado de Liverpool y ustedes me auditaban. Nosotros auditamos una de sus empresas. Una de las empresas, pero pasa el tiempo y ahora ya eres todo un profesional. Antes eras un profesional, pero estás aprendiendo, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? Tengo actualmente 49 años. 49 años, 25, imagínate. Estabas a los 26 años, pero ya te había recibido y todo, ¿no? Sí, ya ejercía, tenía la oportunidad de trabajar ya en la carrera en esos años. Fíjate que ya hemos tratado con uno de tus socios aquí el problema de los impuestos y ahora lo tratamos contigo porque creemos que siempre es una aportación a la gente. Y dicen, ¿y cómo en un programa de cómo se ve la ética se pueden hablar de los impuestos? Bueno, pues es que la vida en sí es todo, no es nada más las buenas cosas o los problemas que tengamos, sino pues la vida encierra una vida completa y por ejemplo los impuestos inciden mucho en la gente y es un tema interesante porque lo que queremos es que la gente viva mejor, haya prosperidad en México, en el mundo. Y bueno, los impuestos inciden muchísimo en la gente, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas personas creen que son muy complejos o muy difíciles, y sí lo son, pero o que ellos se salvan, pero en cada uno de los momentos, cuando compramos algo, cuando pagamos algún servicio, están de alguna forma ya presentes los impuestos, y como bien me dice, pues definitivamente en cada instante de nuestra vida, podríamos decir, están los impuestos. Y aún ya hasta después de la muerte, también están las obligaciones y entre ellos los impuestos. Es muy que ya muertos ya no nos pueden cobrar a nosotros, a la familia posiblemente, pero a nosotros ya no. Yo tengo 72 años y hoy el promedio de vida aquí en el Distrito Federal son 75, así es que yo estoy cercano a este lío. Pero bueno, este año ha habido modificaciones muy drásticas a la ley de impuesto de la renta, al IVA. Bueno, pues han traído un desconcierto total y bueno, creemos que todavía va a estar difícil tratar de entender todos los cambios. ¿Qué nos puedes hablar en el impuesto de la renta después del IVA? ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir para que la gente sepa más o menos cuáles han sido las problemáticas que se han presentado con estas nuevas reformas, ¿no? Así es, definitivamente. Este año, digamos que inicialmente se puede comparar con 1987, cuando hubo un gran cambio en el impuesto de la renta, donde se incorporaron conceptos como inflación por primera vez. Fue en su momento muy revolucionario ese cambio que hubo en el impuesto de la renta, y yo creo que ha habido desde luego muchos cambios a lo largo de cada uno de los años. Sin embargo, podríamos decir que en esta reforma que recién del nuevo partido, del partido del poder, pues nos encaminaron, definitivamente muy muy importante, y obviamente dentro de esas cosas importantes pues es que se hicieron con unos preponderantemente recaudatorios. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta de entrada, pues la tasa para las personas físicas ya no es del 30%, sino es del 35%, que es uno de los cambios, pues obviamente que pegan directamente en el bolsillo de todas las personas que trabajamos. Y se dice por ahí que pues los principales contribuyentes, pues obviamente son las personas físicas a través de los diferentes impuestos, pero básicamente de lo que le llaman los contribuyentes cautivos, que son los empleados, y que ahora pues van a pagar más definitivamente por este cambio. Pero ¿qué efecto le ves a que suban de 30 a 35% los impuestos en las personas físicas
¿Tú ves que esto sea para bien? O sea, ¿tú lo percibes como para bien del país o sin ningún perjuicio para las gentes? ¿Cuál es ya la aplicación real para ti que te ha dejado? Bueno, definitivamente todos los estados, todos los gobiernos pues requieren de recursos para poder solventar los diferentes gastos que tienen, y la idea sería justamente llenar de recursos al gobierno para poder mejorar los servicios. Por lo menos esas son las explicaciones que nos dieron a través de la exposición de motivos. Sin embargo, pues lo que sí es muy palpable es que incide directamente en el bolsillo de las personas, y desafortunadamente no es muy palpable que se refleje inmediatamente en mejores servicios para las personas de todo tipo, ¿no? Lo que sabemos y lo palpamos, que algunos de los principales problemas que tenemos, pues la inseguridad en la que vivimos constantemente en la ciudad, no se diga en otras partes de la República. Desearíamos que esos recursos que incrementan las arcas de la federación o de los estados, pues que se transformaran verdaderamente y que se reflejaran en mucho mejores servicios de los que recibimos actualmente. Personalmente pienso que todavía no lo podemos ver reflejado, y me parece que pues tal vez podría tardarse todavía de 1 o 2 años más, suponiendo que verdaderamente esos recursos adicionales se encauzaran justamente en darle mejores servicios a los habitantes del país. Fíjate que yo pues, no estoy ligado a ningún partido político, y es difícil para mí involucrarme en alguno de ellos, porque como tú dices, sí hay ese ánimo de recaudatorio, y bueno, es tal vez una forma, no sé si agresiva o correcta, pero definitivamente van a recabar más dinero, ¿no? Con eso pueden tener mejores servicios. Yo el problema que le veo, no sé si tú lo analizas igual que yo lo veo, en el sentido de que sí, okay, hay una recaudación, posiblemente haya mayores obras y mayores servicios, pero hay algo que interrumpe esta cadena de beneficios, que es la corrupción, porque con más dinero pueden hacer más cosas y sería lo correcto, pero todavía hay un impuesto enorme que pagar, el impuesto que es la corrupción, que es tan abundante, y ahí nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada, simplemente escuchamos que va a haber campañas o sea, para apalear la corrupción, pero son campañas y pasan los años y sigue lo mismo. Y también vemos que la inflación que tú marcabas hace rato también es otro impuesto, es una forma de pagar impuestos, porque la inflación nos quita poder adquisitivo a los seres humanos, ¿no? Entonces, dime, ¿qué efecto tú le verías a la corrupción? De acuerdo que tenemos que pagar impuestos y nos deben que dar mayores servicios, pero no se da ninguna ni otra, completamente por este efecto de la corrupción. Sí, definitivamente la corrupción en nuestro país es un problema gravísimo, que, como bien lo comentabas, no podemos ver los primeros esa carga, ese incremento de los impuestos, no lo podemos ver, primero porque la infraestructura, pues, y las inversiones en infraestructura tardan muchos años, pero antes que ello, que sería lo deseable, pues vemos desafortunadamente que a veces nos enteramos a cada día en el periódico de escándalos de corrupción, de desviaciones importantes de dinero. No más o menos que apenas en la administración pasada varios de los gobernadores pues resultaron que habían desviado importantísimas cantidades de dinero, y definitivamente
eso yo creo que ese es uno de los temas que más lacera a la sociedad, porque de por sí es muy difícil pagar impuestos. Ahora, si vemos que esos impuestos, antes de que lleguen esas obras que desearíamos todos, pues vemos que en cambio, en vez de ello, vemos a funcionarios, o diarios hoy de funcionarios que se hacen millonarios, que se hacen ricos, pues definitivamente es un impacto muy negativo en la percepción de las personas para pagar impuestos. Y desafortunadamente, como ya lo comentamos, muy frecuente, por no decir a diario, se escuchan de casos de funcionarios que se enriquecen. Como es un tema muy importante, ¿te parece bien que lo veamos en el segundo bloque? Sí, por supuesto. Atrás si quieres, para que no te moleste. Un buen amigo y además un especialista en derecho fiscal. Fíjate, tú hablabas antes del corte de dos temas que para mí son importantes, ¿no? En las noticias, nosotros, los que nos acercamos a leer algún periódico, encontramos siempre las noticias de que un funcionario público robó tanto o hizo tales travesuras y que fraudes por aquí, fraudes por allá, los gobernadores que estén contándoles que administran mal su dinero, nos bombardean de ese tipo de acciones. Fíjate que yo he pensado que si contamos el dinero que sale todos los días en periódicos de fraudes, podría ser casi el presupuesto nacional. Yo lo veo tan exagerado, lo que digo, pero también así lo siento, de que si contáramos todo lo que se encuentra como fraude o como parte de la corrupción, serían cantidades estratosféricas y nada más quedan en la noticia y después ya no sabe uno nada de esa situación, ni que se regresó el dinero, ¿no? O sea, nos quedamos totalmente nada más con el gusanito y con la mala voluntad hacia el gobierno, diciendo, pues nomás nos dan a tole con el dedo, ¿no? Sí, definitivamente es muy lacerante que escuchemos, como bien dices, en las noticias a diario, de que X gobernador o X funcionario robaron, hacen ruido los periódicos, las noticias alrededor de 2 o 3 días, y hasta que venga el escándalo siguiente, el anterior se omite, o cada vez se habla menos de él. Ni más ni menos que tenemos, por ahí habíamos hablado de Daniel, el gobernador de Tabasco, que aparentemente lo tiene recluido, pero del dinero no se habla. Igual de la profesora el Baster Gordillo, también la agarraron, tal vez con tintes políticos, se decía por ahí, pero sin embargo del dinero que sustrajo de los recursos de los trabajadores, pues tampoco se habla, ¿no? Pareciera ser que nada más es una persona que estorba políticamente y pues ya pronto pone su reemplazo, pero ya de los dineros no se habla. Y definitivamente ese tipo de percepciones de la gente pues incide negativamente en que uno quiera pagar sus impuestos, porque pues sabemos el destino que se le puede dar a ellos, o que frecuentemente o que regularmente se le da a ellos. Y a propósito, escuchaba que entre países de la OCDE, por ejemplo, de la OCDE, México ocupaba el de los últimos lugares en corrupción, es decir, teníamos un índice de corrupción brutal, verdaderamente alarmante. Pero fíjate, lo que estás diciendo que eso es preocupante. Te estás diciendo, por un lado, hay una persecución recaudatoria para recaudar más fondos, y por otro lado aceptamos que hay una enorme corrupción y además nos la señalan otros países o otras fuentes, que somos un país de corruptos. Yo creo que ahí el gobierno debería hacer más para que la gente percibiéramos no tan fuerte la corrupción. O sea, ahí es a donde ya no aprobamos el tipo de gobierno, sino lo reprobamos
porque pueden recaudar más dinero y pueden hacer campañas recaudatorias muy fuertes y hasta amenazadoras, pueden hacer todo eso, pero también la parte donde el pueblo ya no puede hacer nada es en tanta la corrupción. Tú decías dos casos, el exgobernador del PRI, Granier, y de doña Eva Ester, ¿no? Así es. Fíjate, para mí son dos ejemplos de que ellos están muy cómodos, bueno, lo que se puede decir cómodos, perdiendo su libertad, pero cómodos en el que tienen recursos para vivir bien dentro de un reclusorio. Pero son dos casos, pero sabemos que en todas las secretarías y en todos los organismos de gobierno la corrupción es tremenda, y vemos la cantidad de gente que de la noche a la mañana se vuelve rica, ¿no? Entonces, pues es algo que no podemos evitar y que sucede. Entonces no son dos los únicos delincuentes, ¿no? Sino son muchísimos, y con dos ejemplos pues ya nos quieren dorar la píldora de que todo está muy bien, y la verdad es triste, ¿no? O sea, porque yo creo que los mexicanos y también todos los seres humanos merecemos una mejor calidad de vida, que ese es el fundamento de este programa de ética, ¿no? Que es buscar el bienestar para todos, y por eso considero que debería haber una campaña nacional en donde todos interviniéramos para apalear este problema de la corrupción, que es tan grande y que realmente no se hace mucho para evitarlo, ¿no? Sí, definitivamente creo que somos una sociedad que está inmersa en ese problema, que a diario lo vivimos, y que pues también es de decir que además de nuestras autoridades, por ejemplo, muchas veces cuando se tiene prisa se pasa un semáforo, y definitivamente de alguna forma sabemos que si vamos a delegación o si nos ponen una multa, pues preferimos desafortunadamente darle alguna cantidad al policía, y digamos, y vamos, con esto lo que quiero decir es que de alguna forma es un problema que no es exclusivo y único de las autoridades, sino desafortunadamente la propia sociedad ha caído en ese problema, porque sabemos que si hubiese algún problema que requiriera que se tuviera que presentar ante una autoridad, pues al final y a lo largo el presentarse ahí va a quitarle tiempo, mucho tiempo de su día productivo a las personas, y por lo tanto pues de alguna forma prefieren acortar esa vía mediante la entrega de algún dinero a estas personas. Quiero decir, insisto en que pues, desafortunadamente no es exclusivo de las autoridades, sino de alguna manera la sociedad también está inmersa en ese problema y participa activamente en el gran problema que aqueja a nuestro país, pienso yo. Bueno, como sigue siendo un tema muy interesante, después de un corte regresamos, mi querido Chava. De acuerdo. Especialista fiscal y además contador. Bueno, Chava, fíjate que estábamos hablando antes del corte de que la corrupción somos todos, y decía el presidente Peña Nieto que sí, pues el problema está que muchas veces no solamente es la corrupción de parte de los gobernantes, sino también de los gobernados, y esto estamos totalmente de acuerdo, pero el problema es que yo veo desmesurado, o sea, la corrupción que provoca las autoridades es desmesurada, y eso lógicamente atrae al ciudadano, pero el que creo, a mi juicio, el que la provoca es la autoridad, porque si la autoridad cumpliera con su cometido, pues no había nada que lo pudiera corromper, ¿no? Porque pues el ciudadano no podría hacer mucho, pero si
lo veo como algo muy, muy fuerte de que se quiera comparar al ciudadano con el funcionario público, porque el funcionario público tiene el poder y tiene la manera de distraer los fondos públicos para su beneficio personal, ¿no? Sí, definitivamente no hay la menor comparación. Sin embargo, lo que señalamos es que de alguna forma ellos propiciaban y los gobernados, como comentaban, pues caían desafortunadamente, pero pues definitivamente ellos son quienes roban las grandes cantidades, hacen los grandes negocios con nuestros impuestos para beneficio desde luego personal. Por ejemplo, algo de lo que desde mi punto de vista también llama mucho la atención, cuando algún funcionario comete o es acusado o señalado de algún delito, los partidos lo arropan, el partido al que pertenece lo arropa. Si forma parte del gobierno, el gobierno simplemente lo hace a un lado, dándole las gracias y diciendo que se va por otro tipo de motivos. Generalmente usan los motivos de salud, cuando si nosotros los ciudadanos percibiéramos que lo castigan porque delinquió, porque desvió el dinero, en vez de que nos digan que por motivos de salud lo retiran, definitivamente estaríamos percibiendo tal vez que la persona esta o que el gobierno o que el partido político al cual pertenece le da un castigo ejemplar, pues probablemente haría una incidencia favorable en las personas, en los gobernados. Pero vemos que desafortunadamente tampoco es así. Cuando una persona de ellos delinque, pues al contrario, es arropado, es protegido y simplemente lo cambian de lugar, lo cambian de secretaría o lo dejan tal vez un año exiliado, dependiendo el tipo de problema en el que se haya inmiscuido. Pero yo pienso que si algún partido o algún miembro del partido fuera castigado porque cometió un error, cometió un delito, yo creo que sería una mucho mejor percepción para los ciudadanos que lo que normalmente acostumbran a hacer. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido que nomás a uno deberían perseguir, debería haber una secretaría de la anticorrupción y debería participar el pueblo en general, porque yo no creo que con un ejemplo, o sea, es tanto el dinero, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, la vida que se dan los exfuncionarios públicos y los funcionarios públicos, la vida que se dan, y sobre todo la impunidad que, como tú dices, los arropan los mismos partidos o los arropa el mismo sistema. Dicen que habría revuelto ganancia de pescadores. Entonces yo creo que sí es muy triste que se creen esas fortunas, porque no son fortunas que vayan a dar un beneficio al país, un enriquecimiento, sino generalmente ese dinero se va al extranjero, se va a unas cuentas que aquí no inciden nada en la economía. Entonces es algo que deberíamos tratar de frente los ciudadanos y el gobierno, porque es como todo, ¿no? Puede uno ganar dinero, tal vez un poco más, pero a veces el exceso no ayuda mucho, ¿no? O sea, tampoco les va a dar una buena educación a sus hijos haber tomado un dinero indebido. ¿Qué educación le puede dar a sus hijos, no? Definitivamente, a veces creo que la forma en que lo hacen ellos es insultante para la clase trabajadora del país, para todos los ciudadanos en general. Es decir, pareciera ser que no tuvieran límite de desear las cosas que pueden conseguir como un puesto en el gobierno. Y definitivamente lo que provocan, insisto, en la percepción de los ciudadanos, los que en algún momento pueden elegir a sus representantes, pues es la de una total indiferencia ante elecciones que en su caso sería la única herramienta que tuviera un gobernado para poder decidir por quién lo gobierne. Pero definitivamente con las acciones que toman la mayoría de los políticos, espero que haya las honrosas excepciones, pero la gran mayoría de ellos pues son señalados por sus actos de corrupción tan brutal, y que definitivamente
pues inciden en la percepción que tenemos los ciudadanos en relación con nuestro pago de impuestos que debiéramos de hacer, porque digamos que de la mejor forma, porque sabemos que sabemos que el destino de ellos va a ser bien utilizado, pero sin embargo no lo es así. Y en relación con esos dos casos que señalamos, bueno, o sea, lo deseable es que fueran no 2, 3, 4, 5, sino que fueran todos los que han cometido problemas, y sabemos que hay muchos. Por ejemplo, si me permites, el caso de la profesora que habíamos mencionado hace rato, y que por las razones que habían señalado que la habían arrestado, pues vemos que hay muchos líderes políticos que pudieran justamente carecer y adolecer de lo mismo, y sin embargo vemos que la justicia es en este caso selectiva, ¿no? A lo mejor es una persona incómoda, políticamente incómoda, y fueron sobre él, cuando sabemos que muchas otras personas que pues de alguna forma se revisten de lo mismo, y sin embargo vemos que solamente esa justicia, entre comillas, es selectiva para las personas que son incómodas, para quienes están ostentan el poder. Fíjate, ¿cuántos recursos nos podrían usar para bien de los ciudadanos si verdaderamente hubiera una campaña anticorrupción? No, como decimos, sin excluir a los ciudadanos, porque los ciudadanos pues les dan una oportunidad de tener un dinero fácil, y bueno, pues con la educación que tenemos y con las situaciones que tenemos en el país, pues es muy fácil caer en el garlito, y además los negocios, por desgracia, las licitaciones, por ejemplo, yo me muevo de risa de las licitaciones. O sea, parece que esa es la transparencia que tiene el país, y cuando platicas con alguien que está metido en el mundo de las licitaciones, saben todos que tienen que llegar a arreglos por atrás de la mesa para poder solucionar una rifa de estas, no sé cómo se llama, una licitación a favor de la persona que quiere trabajar. O sea, qué lástima que las licitaciones no hayan sido y no son realmente una transparencia, ¿verdad? Sí, también definitivamente en el caso de las licitaciones, pensaríamos que la persona que lo gana porque fue la mejor oferta para la secretaría, para la entidad que hace la licitación. Sin embargo, vemos que ya previamente hay arreglos de esa licitación, y las personas que la ganan es porque tuvieron que ya participar de los recursos a las propias personas que son encargadas de emitir o de dirigir esas licitaciones. También es un gran motivo de corrupción esa parte de las licitaciones, y sobre todo en obras de gran magnitud. Parecería que es la solución. Bueno, Chava, vamos a tener que ir a un corte y regresamos. De acuerdo. Un tema tan grande, y por desgracia y las licitaciones apalean ese gran problema que tenemos los seres humanos y los mexicanos, tal vez en especial, porque somos muy especiales para todo eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras estamos metidos, sumergidos en el mundo de los impuestos, y como dices, no podemos evitarlos. Vemos que también hay una gran necesidad de que el público, los ciudadanos, tengan mayor conocimiento. ¿Tú qué aportarías ahora con las nuevas modificaciones? ¿Qué les aportarías para que conocieran más sobre los impuestos? ¿Cuál sería tu opinión y qué consejo le darías a los ciudadanos? Pues definitivamente, como lo habíamos comentado, el pagar los impuestos no es nada grato para nadie. Sin embargo, me parece que hay una tarea titánica por hacer, tanto de las autoridades como de los gobernados, para convencernos de que el uso que le darán a nuestros impuestos va a ser el adecuado, y que lo que veamos reflejado en
en mejores servicios, en seguridad, en mejores hospitales, calles, alumbrados. Creo que aquí, independientemente de que las personas entendieran las diferencias y las nuevas mecánicas para el calcular y pagar los impuestos, creo que lo más importante y lo más interesante, Jerry, sería que nosotros tuviéramos que mejorara la percepción de los ciudadanos para efectos de que cuando nos acercáramos a ya sea algún contador público o cuando tuviéramos que pagar nuestros impuestos en forma directa, pues tendríamos la certeza de que ese dinero pues va a ser bien gastado, que ojalá y en este caso los gobernantes, los partidos políticos, cuando hubiera algunos casos de corrupción como los que ya señalábamos, pues que ojalá y ellos no tan solo quitaran a esta persona de un escenario político para que lo pusieran en otro, sino que verdaderamente se castigara a esa persona, que el dinero sea recuperado y que que llegara nuevamente a las arcas públicas y que viéramos que ese dinero finalmente fue gastado en las carreteras, autopistas, alumbrado que tanto necesitamos en este país, y sobre todo en servicios de seguridad también, que yo creo que hoy por hoy es uno de los problemas que más aquejan al país. Entonces me parece que definitivamente mi deseo sería que todos los ciudadanos tuviéramos una mejor percepción de que el pago de nuestros impuestos va a ser utilizado conforme debiera de ser. Fíjate que has citado un tema que desde chico a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando yo era muy pequeño, estaba como presidente Miguel Alemán. Miguel Alemán trajo a muchos amigos de él, y bueno, hubo una corrupción fantástica, terrible en esos años. Se hicieron ricos muchas familias que todavía siguen siendo ricas. Mismo la familia misma de don Miguel, pues sabemos que tiene mucho dinero y han gozado de grandes privilegios. Fíjate que me parece muy parecido lo que va a hacer Peña Nieto. Fíjate que Peña Nieto sí va a saber lo que hizo Miguel Alemán. Miguel Alemán hizo muchas obras públicas muy grandes y con ellas se enriquecieron por medio de la corrupción, se enriquecieron muchas gentes, pero sí dejaron una huella importante en obras públicas. Por ejemplo, la ciudad universitaria fue hecha por el tiempo de Miguel Alemán, ¿no? Y muchas obras que ahora yo no recuerdo todas, pero muchas obras se hicieron en base al gobierno de Miguel Alemán, pero la corrupción era terrible. Yo creo, porque yo ya lo noté, y tal vez mucha gente ya lo haya notado, en el Estado de México se hizo bastantes obras viales realmente importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedes ir de Santa Fe a Pachuca en una hora, por los circuitos del Mexiquense y o sea, todo ese tipo de obras ayudan muchísimo, a pesar de que sabemos que hay mucha corrupción. Y yo presiento que con Peña Nieto vamos a ver muchas obras monumentales, como el tren de Toluca a México y de Querétaro a México y todo eso, que vamos a ver muchas obras muy importantes que por desgracia también van a ser parte de una enorme corrupción, pero por lo menos puede uno palpar que ese dinero de nuestros impuestos pues está en una gran obra que sí da trabajos, ¿no? O sea, a pesar de que tiene el lado negativo, también tiene un lado positivo. No creo que eso justifique el lado negativo, claro. pero sí, yo sí creo que va a haber una gran campaña, y ya empezó, en gran infraestructura en México. Sí, ojalá sería deseable que, aunque nosotros los ciudadanos viéramos esas grandes obras de las que hablas, pero que, como también lo comentas, ojalá y no estuviera ese factor negativo de la corrupción, porque sabemos que la obra que pudo haber salido en X cantidad termina saliendo mucho más cara, justamente por los favores. Pero pues ojalá y viéramos esas grandes obras en el nuevo aeropuerto del que se habla, ojalá y se fuera concluido, y que
pues no hubiese tanta corrupción y muchas más obras de... Yo digo que va a haber mucha corrupción, pero va a estar el aeropuerto. Y yo digo que desearíamos que no hubiera la corrupción y que sí estuviera el aeropuerto. No, sería fantástico, ¿no? Imagínate cuántas obras más se pueden hacer si no nos incide la corrupción. Pero por desgracia no creo que sea algo que vaya a suceder en este México, en nuestros amores, ¿no? Probablemente no nos toque verlo, pero ojalá y algún día nuestros hijos o nuestros nietos pudieran hablar de un mejor México. Fíjate que eso es lo que tratamos nosotros aquí en cómo se vive la ética, de buscar las formas. Digo, nosotros no somos nadie, pero por lo menos plantearnos las formas para quitarnos los grandes problemas que tenemos, y la corrupción es uno de los problemas que afecta el bienestar general, y la ética de responsabilidad se trata de eso, ¿no? O sea, de buscar el bienestar para todos los ciudadanos, pero no se puede encontrar cuando hay tanta corrupción y tal manejo de las finanzas públicas, ¿no? Entonces no puede haber un bienestar general. Siempre, por desgracia, existe un bienestar para unos cuantos, los que se aprovechan, y claro, se tienen beneficios, el ciudadano tiene algunos beneficios, pero más costo y más difícil para cada ciudadano poderse abrir camino en el mundo, ¿no? Bueno, Chava, ya vamos a terminar el programa. Danos un mensaje sobre los impuestos. ¿Qué le aconsejas a nuestros radioescuchas sobre los impuestos para terminar el programa? Sí, muchas gracias. Pues yo diría que como en todas partes, me refiero a todos los servicios o todos nuestros quehaceres humanos. Por ejemplo, podemos encontrar muy buenos contadores, fiscalistas, y yo finalmente diría que se acercaran, que ojalá tuvieran la oportunidad de conocer el currículum de la persona con la cual se acercan para poder trabajar, y que finalmente pues sea una persona que les pueda dar el mejor ahorro dentro de lo que la propia ley nos permite, para que puedan ellos cumplir con sus contribuciones, para que puedan cumplir de manera adecuada. Y pues insisto que finalmente, o sea, lo más importante sería que viéramos que esos recursos, esos impuestos que pagamos, finalmente fueran reflejados en mejores servicios y en general un mejor bienestar social para todos y cada uno de nosotros. Pues esa es la idea. Pues muchas gracias por tu participación, y seguimos en otro gran programa de cómo se vive la ética, mi querido Chava. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Se va rápido.